dia. É, eu tenho só uma perguntinha para o Paulo. Eu queria saber se ele chegou a ler o Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa, que acho que o tema tá bem atrelado aí o livro. Esse é um livro de cabeceira. Ah, E a verdade é que sim, né, que esse contato com o medo, ele é a força motora para muitas pessoas que decidiram fazer esse caminho mais de autoconhecimento. E acho que ele também tem bons ensinos. sim, tem um outro livro também que eu gosto muito, assim, que é bem ao tema, é o Bhagavad Gita também, né? É. Esse é um tema interessante, porque para quem trabalha com essa... Tem um nome que é uma psicologia profunda. E a ideia é que todos esses grandes mitos, né, eles falam também dos dramas humanos. Então, esse tema do medo e do caminho para poder também se libertar disso, né, ele traz esses mitos e histórias, né, eles contam um pouco dessa jornada do herói, e ali tem um pouco desse caminho do autoconhecimento também. Então, um pouco desse autoconhecimento, não. Ali tem o caminho inteiro do autoconhecimento e as etapas e fases, né, que você pode vivenciar ao longo disso. Então, todas essas histórias mitológicas, elas costumam também trazer um bom direcionamento em relação ao processo de autodescoberta. Então, muito Rony, boas deixa referências. o nome depois no chat dos dois livros, se você puder. Sim, sim. Eu queria repetir aqui. Tem alguém mais que tem alguma dúvida, alguma pergunta para o Paulo? Algum comentário, uma experiência? Tem. Só o Bhagavad Gita, esse aqui está ao contrário aqui, ó, mas é o Não? mesmo do Raul Seixas também. Mas eu vou escrever no chat, sim. Maravilha. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos del camino de autoconocimiento, ¿cierto? Y tenemos el problema de la autoaceptación y también de buscar la aceptación de los demás, ¿cierto? Si bien es cierto algo que conocemos y sabemos, es algo que cuesta mucho llevarlo a la práctica. Podemos entrenarnos, ¿cierto?, para llevarlo a la práctica en el escenario. Pero, ¿qué consejo nos das tú, Paulo, para llevar esto en el día a día? Por ejemplo, no necesariamente cuando estamos haciendo nuestras actividades musicales, sino, por ejemplo, cuando estamos comprando en el mercado, manejando, porque siempre hay momentos y situaciones que se van dando, ¿cierto? Por ejemplo, uno va manejando y pasa algo y uno pierde el control, ¿cierto? Un poco. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo mejorar en el día a día a través de la autoaceptación, de la aceptación a los demás y de cómo, eh, no sé si bajar la expectativa, pero el problema está en que uno quiere ser aceptado por todo el mundo, ¿cierto? En algunas veces. Y eso, al final del día, uno lo hace miserable, porque aunque uno tenga una disposición, ¿cierto?, a ver a todo el mundo como de una manera que uno las va a aceptar, eh, no todo el mundo puede concordar con eso y creo que está bien. Yo a veces pienso que eso es muy importante, ¿cierto? Es muy importante entender eso, pero me gustaría saber qué técnicas para el día a día pueden servir eh, para este propósito, ¿cierto? De la autoaceptación, la aceptación de los demás y no buscar la aceptación de los otros, ¿cierto? Sí. Bueno, es una pregunta muy difícil. Hay un eco, no sé si es de tu micrófono. Yo creo que Lo sí. saqué del micrófono del Pablo, pero ahora Sí. Sabe que en realidad no me siento assim tan en una posición buena de dar un consejo sobre esto, porque yo tampoco soy un ser iluminado y cosas así. Como para mí, mesmo depois de mucha experiencia
de intentar trabajar mucho con mis propios problemas, aún a las veces me pego en un local muy parecido, de estar como deudando, con miedo, con cosas así, pero lo que cambia sí es que si ya conozco los buracos donde entro, ya conozco también la salida y quedo menos tiempo en este buraco. Y lo que también es verdad es que Buraco es hoyo. hoyos, sí, los hoyos, los pozos que... No, y no digo de hoyos, pero de pozo. Los pozos que a veces adentro y ya sé cómo salir. Abismos. Sí. Y solo un momento que mi hija está gritando aquí atrás. Y bueno, pero sí, tal vez yo pueda compartir un poco de mi experiencia con esto. Porque también es verdad que cada uno tiene una propia trayectoria con este asunto. Aunque tengamos algunas verdades que son un poco universales sobre esto. Pero voy a contar un relato de... Hay un terapeuta muy conocido también de la escuela de Gestalt que hizo un camino tremendo, fue un discípulo directo de Claudio Naranjo y de otros maestros espirituales y en fin. Él tenía un tema con esto, traía mucho de la autoaprobación todo el tiempo, de que era demasiado bueno también, quería todo el tiempo estar ahí, ser bueno y de alguna forma no tanto que quería agradar, sino que temía mucho molestar. Son cosas un poco diferentes también. Y empezó un proceso terapéutico y lo primero que logró fue a descubrir verdaderamente cuál era el hoyo, el pozo, como cuál era la carencia. Y si uno generalmente quiere agradar a todos o quiere ser aprobado, lo primero que hay es que no aprueba a sí mismo. Esto es una verdad. Si yo necesito que una mirada externa me diga que yo estoy bueno, es porque yo mismo no me miro así. Entonces, hay un buraco interior, hay un hoyo interior que precisa ser preenchido, llenado por la mirada externa, por la aprobación externa. Porque la aprobación externa es como un flujo pequeñito de amor. Es como es como un flujo, no sé cómo decir mejor, es como un pequeño flujo de amor que recibo por ahí, por la aprobación. Pero en la realidad hay un canal interior que está obstruido. Entonces estoy todo el tiempo nivelando mi propia mirada hacia mí mismo a través de la mirada del otro. Y bueno, este terapeuta, cuando tuvo contacto con lo que se pasaba adentro, con el miedo, con la tristeza y con este vacío. Hay mucho que decir del vacío, porque esto que hay ahí. Cuando doy un paso para salir del personaje, porque el personaje es esto, cuando yo estoy simplemente ahí para buscar estos caminos no directos hasta la realización, como buscar la mirada del otro, buscar la aprobación, buscar ser bueno, para recibir un poco de aprobación, de quer que sea. Esto es el personaje. Está ahí maquinando estrategias para lograr lo que quiere. Pero cuando decido no más acceder a estos recursos estratégicos del personaje, o que lo encuentro es un vacío, no hay nada. Entonces, si yo me permito caer un poco para adentro y no buscar esta mirada, no buscar la aprobación, simplemente estoy en contacto con qué hay, además de todo esto, de todas estas estrategias, ahí encontro el vacío. Y en este vacío, si me permito sustentar un poquito más ahí, hay muchas cosas. Entonces, todo lo que guardamos de negativo, de los miedos, de la fantasía oscura, está un poco ahí mezclado. Pero en esencia, al fondo de todo esto que estás, generalmente es como nuestro niño interior, ¿sí? Nuestro niño herido interior, esto que hay. Entonces hay que
como se quiere atravesar, Claudio Naranjo decía, usaba mucho la metáfora del infierno de Dante. Hay que atravesar los infiernos, porque esta es la historia. Un tipo que entra en el infierno va descendo y al final sale de otro lado. No es un tipo que entra en el infierno y dice, oh, está quemando, voy a salir por arriba. No, no, no. Tienen que atravesar todos los infiernos para allí sí salir al otro lado. Y es lo mismo con la caminada espiritual. Esta es la historia del infierno de Dante. Es un camino hacia adentro, pasando por todos los niveles, hacia lo más oscuro y profundo, sustentando lo que hay de real y de los sentimientos más difíciles. Porque las memorias que tenemos de infancia, de nuestras heridas interiores, son memorias donde en muchos momentos no teníamos la capacidad de elaborar, no teníamos la capacidad de racionalizar. Entonces, son heridas brutales, son solo sensaciones muy nocivas, muy duras. Pero ahora tenemos la condición de atravesar esto nuevamente y ahora sí hacer una elaboración, y ahora sí entender y comprender y asimilar las emociones. Pero este terapeuta, entonces, cuando empezó y tuvo contacto con eso, lo que encontró fue un buraco oscuro de mucha tristeza, miedo y abandono. Y estuvo ahí en una depresión muy pesada durante putos 4 años. ¿Sí? Como lo proceso terapéutico fue un proceso de depuración, de poder vivir esto. Todas las heridas que tenía, tuvo que vivir, sentir. Entonces estuvo como en una etapa de, como, no sé, como una larva en un casulo, no sé cómo decir esto en español. Entró en una etapa un poco de elaboración de todo esto. Y todo fue la realidad, todo lo que había de tristeza relacionado a la familia, a la vida, a lo que uno hacía, todo esto. Entonces estuvo ahí. Pero después de atravesar esto, sí, ahí fue saliendo. ¿Sí? Pudo integrar las heridas, integrar la propia historia, integrar las frustraciones, lo que tenía, lo que quiso y no tuvo, lo que quería y no tuvo. Como todo esto fue integrado. Y al final estaba ahí con toda su historia y ahora viviendo la vida desde ella, de la realidad, no de las expectativas, no de lo que quería que tuviera sido, pero de lo que fue. Esto, acá estoy en el mundo, en una segunda vez como desnudo hacia la realidad y ahora que se joda todo, esto es quien soy y ahí está un mundo, aún está ahí una vida llena de posibilidades. Y ahí también un segundo resgate importante para poder haber a real autoaceptación, que es la conexión con la potencia de vida, con lo placer y con el goce de la vida. Porque nuestro cuerpo tiene esto también, es una máquina de placer tremenda, pero no es un camino solo, no es un hedonismo ciego, pero una conexión verdadera con el potencial de experiencia que tenemos. Entonces, además del miedo de no aceptación, ¿qué más hay? O que é que estou buscando? Pero é um caminho assim, não é tão simples. Então, difícil dar um conselho, pero em termos de técnica e prática, o que sí puedo decir é a meditação. A meditação como uma prática de deixar cair, de poder simplesmente estar aí, pronto, está aí. Não há mais nada que fazer, ou como dizia Claudio, el não hacer, está em um local de não hacer. Y poder practicar el no hacer, porque si no hace, no está también cumpliendo con el personaje. Entonces, es poder dejar caer la máscara del personaje en un espacio muy propio, simplemente vos con vos mismo. Y también el camino terapéutico. Esto es también muy importante, porque muchas veces esta caminata no es simple, es muy dura, es difícil. Yo también, cuando hice un primer viaje profundo así, tuve el auxilio de muchas cosas. Fui a experimentar lo psicodélico, bebí mucha ayahuasca, experimenté diferentes experiencias también, no solo psicológicas, pero espirituales también, para intentar entender un poco más lo que pasaba, que había un rollo ahí que nunca se llenaba. Sentí que había una invitación para estar en este espacio, que no era un espacio muy claro, era muy oscuro y de mucha tristeza, rabia y otras cosas más. Y me permití estar un poco ahí, y también estuve con un tiempo, me pareció como una depresión profunda, no hay otra descripción,
Pero yo estaba ahí acompañado con los colegas de la terapia, los otros terapeutas que también hacían el mismo viaje. Y, fui a atravesar esto poco a poco hasta llegar como a algún fondo de pozo, como el fondo del pozo. Y como no había o que más hacer ahí, yo solo tenía camino arriba ahora. Entonces, la terapia es importante en este momento, no solo para estar ahí explorando, explotando, como navegando por ahí, descubriendo, sino que para tener un poco de sustento cuando decidas por ti mismo que quieres hacer este mergullo. Cuando quieras hacer, y ahí está la terapia, para poder acompañarlo. Porque en esto hay muchas cosas que se pasan, como regresiones. Si, por ejemplo, se toca una herida muy profunda de la infancia y quiere experimentarla, muchas veces el mental, el instintivo y emocional regriden también a este nivel, donde estaba allí la herida. Y esto es bueno también en la terapia, porque ahí vienen todas las ideas locas, que no, estoy enloqueciendo, no puedo estar acá, esto es cosa de maluco, voy a acabar mi vida, es una ruina, voy a perder mi empleo, mi casamiento, todo esto se pasa. Entonces, la terapia es para poder dar sustento. Entonces, yo diría estas dos cosas. Primero, saber que sí, que hay sufrimiento, sí, y que abrir mano de estos caminos de querer la aprobación, en realidad recuperar tu propia capacidad de aprobar a sí mismo, hasta un punto en que no precisa aprobación en realidad, que no aprueba a ti mismo, simplemente eres quien eres, pronto. Y es posible haber plenitud y gozo en esto, y la vida está ahí y pronto. Es más simple. Siquiera existe esto de la aprobación, si se encuentra un poco de esto. Y después que va a precisar muy probablemente de esto, de recursos, de apoyo, de soporte. Entonces yo creo que esto, un poco de un resumen de cómo responder esta pregunta que no es tan simple, ¿Cómo en fue? términos de técnica, meditación y terapia. Muy bien, ¿no? Estuvo espectacular. De hecho, te voy a pedir permiso para publicar algunos trechos de lo que acabas de hablar. Claro, claro. Sí, sí. Es muy, muchas gracias, Paulo. Tú sabes que es algo que se puede extrapolar a muchos aspectos, como por ejemplo a tocar también, ¿cierto? Porque uno mismo a veces, uno hace las cosas, uno tiene la preparación, la dedicación para hacerlo, pero en el momento mismo, uno mismo se autosabotaje, hace autosabotaje de uno mismo, ¿cierto? Y Claro. eso es algo que a veces, ¿cómo lo podría decir? Uno tiene que estar contento con lo que toca, ¿cierto? Y al nivel que toca, porque desde ese punto uno puede construir. Eh, pero hace mucho sentido lo de esta visita al interior, ¿cierto? Porque tal vez si uno quiere captar la aceptación, yo podría decir la luz que viene de afuera, ¿cierto? Tal vez si uno viaja hacia adentro, uno hace la limpieza, uno se enfrenta a uno mismo, ¿cierto? A esas cosas que a uno lo tienen paralizado. Una vez que se hace esa limpieza, uno ya puede prender la luz y la luz va a emanar desde adentro, ¿no es cierto? La aceptación va a emanar desde adentro. Entonces, la aceptación que venga de afuera, si bien es cierto, en las interacciones humanas tiene que estar en armonía, no va a ser más importante que eso que uno aprende desde una perspectiva de conocerse, pero siempre, como tú dices, con humildad, porque es como lo mismo de entregarse al placer. Puede haber un desequilibrio también, ¿cierto? Em, si uno dice me acepto, pero en vez de descubrirlo desde la aceptación, lo hace, o la humildad lo hace desde la arrogancia, se transforma en otra cosa que no es precisamente el, el camino. Y sabes que tienes mucha razón, porque la verdad, yo desde chico he tratado de buscar en libros, ¿cierto? El Bhagavad Gita, el Paramahansa Yogananda también, como decía el compañero. Libros maravillosos, pero a veces uno necesita una ayuda externa. Una cosa que me ha enseñado la vida es que uno no puede solo. Hay gente que puede ver las cosas de otra perspectiva, te puede dar una ayuda distinta que te ayuda a caminar en este camino. Y hace sentido y agradezco, porque a veces uno, por ejemplo, si a uno le dicen, mira, tienes que entrar
a un proceso y el proceso va a ser oscuro, va a ser depresivo, uno trata de evitar esas cosas, ¿cierto? Cuando en realidad uno tiene que simplemente hacerlo. Es como, por ejemplo, el tópico que nos reúne aquí. Todos nos preparamos para ser contrabajistas. Yo creo que el momento más oscuro, el momento más difícil es el momento de la audición, porque todos sabemos que después de la audición, ya estando en el trabajo, simplemente vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, practicar, prepararnos, instruirnos en música, crecer en experiencia, y luego ya no va a ser tan complicado, no van a haber ese mismo nivel de nervios o de, ¿cómo decirlo?, de ese pánico cuando uno toca un concierto ya con los colegas después de un ensayo que al momento mismo de audicionar. Es un poco complejo, ¿cierto? Es un tema complejo y agradezco mucho el consejo porque eh, sin duda me va a ayudar, nos va a ayudar. eh, Siempre una cosa que he aprendido es que cuando uno cree que está listo es cuando menos está listo, ¿cierto? Siempre uno puede aprender y progresar con el tiempo. Bueno, Sí. Pablo, muchas gracias. Gracias. Gracias, Pablo. Eu proponho agora a gente bom, agradecer primeiro ao Paulo pela ajuda, pela sua sabedoria e sua generosidade também de compartilhar com a gente, se dispor a abrir a nossa cabeça e não sei, eu pelo menos fiquei assim com a cabeça super cheia de ideias, de coisas para a gente fazer um paralelo, tá? Agora essa segunda parte eu proponho continuar a gente, os baixistas, para começar a estabelecer paralelos, intercâmbio também de experiências, ver como que a gente pode levar isso ao nosso instrumento, às situações onde a gente fica mais nervoso. Então, queria pedir uma salva de palmas, mesmo que virtual, para o Paulo e agradecer aqui de coração, de verdade, a sua disposição, disponibilidade e continue aí curtindo as suas férias, sua filhinha, sua família. E obrigado mais uma vez, Paulo. Grato a todos, que tenham um momento aí proveitoso também. Tudo de bom. E a gente segue aqui ligado também. Depois falei com o Pablo, quem quiser também conversar, e a gente pode ter outros espaços para isso também. Um abraço forte. Maravilha. Então vamos fazer assim, eu vou encerrar essa reunião, vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos e eu já mando um outro link, pode ser? Sí. Beleza, Muchas então, gracias, gente. Pablo. Exato. Até daqui a 10 minutos. Vou encerrar aqui. Ok.